Bueno, ¿cómo va, gente? Hoy tal vez Lisana tenga que hacer el video sola. Vamos a ver cómo me siento. Pero hoy sería el primer día desde que nos mudamos que vamos a viajar saliendo desde México, que era uno de los motivos por los cuales nos vinimos a vivir acá. Esa facilidad de poder movernos y volver rápido a casa. Pero estaba haciendo este ejercicio en el gimnasio. En el momento no sentí nada, pero después de unas horas a la noche me empezó a doler la columna y la espalda de una forma que hasta me cuesta estar parado. Y tengo un dolor terrible. Y más o menos en 3 horas, ahora de madrugada, 3, 4 de la mañana, tenemos que irnos al aeropuerto Benito Juárez, porque de ahí vamos a salir de México y nos vamos a un nuevo país. Y justo hoy que tenemos que viajar, que estábamos ilusionados todo, tengo un dolor en la espalda que no soporto. Cuando estoy acostado mejora, pero cuando me paro y empiezo a caminar me duele demasiado. Me estoy tomando estos Tylenol, me compré. Me tomo 2 pastillas porque una no me hace nada. No puedo ni dormir. Y Lisana me está pasando esta pomada en la espalda también, en toda la espalda, y me hace masaje para ver si mejor. Y como ya compramos los pasajes, ya reservamos el Airbnb y no compré con derecho a cancelación, no puedo tampoco perderlo todo. Entonces vamos a ver cómo me siento. Estoy tomando los remedios, voy a intentar dormir más, y si llegamos allá y no puedo, siento que no puedo, a Lisana le va a tocar hacer el video sola. ¿Vos, Lisana, estás preparada para eso? No, yo estoy muy preocupada, pero no por eso, sino si Mateo hizo mal la columna o algo. Yo creo que no estoy lesionado, sino que se me contracturó la musculatura, porque yo nunca había hecho ese ejercicio. Fue la primera vez que lo hice. Y a lo mejor yo no tenía fuerza y le puse 10 kilos de cada lado en la barra. Fue demasiado. Está bien complicada la cosa. Y viajar en un avión ahora 6, 9 horas, no sé. Voy con esto, voy tomando esto. Y te voy a pedir, mi amor, que me pases un poco más la pomada. Sí. Me agarró ayer, empeoró. Porque para colmo pensé, no tengo nada. Fui al gimnasio esta vez, empeoré más todavía. No. Hice todo mal, así que ahora nada. A ver qué pasa. Se me endureció todo, ¿viste? ¿Así? Sí. Buen día, mi gente. Son las 3:50. 3:50 de la mañana. Estamos acá en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Estoy con dolor de espalda todavía. Me volví a tomar dos ibuprofeno. Y vamos a ver, me duele más cuando camino. Cuando estoy sentado o acostado no me duele. Es cuando esfuerzo. Así que vamos a ver cómo vamos a hacer hoy. Pero sacando el dolor de la columna, ustedes no saben la felicidad que tenemos con Lisana. Es la primera vez desde que empezamos este canal de YouTube que compramos ticket de ida y de vuelta a nuestra casa. Claro. Y eso se siente pero fascinante por dentro, porque sabemos que vamos a viajar y que en 10 días estamos de vuelta. Y era justamente lo que queríamos, poder ir a estar en un aeropuerto que nos permita hacer todo eso. A mí lo que me sorprendió es lo barato que es comparado con el resto del mundo llegar al aeropuerto. El Uber a las 3 de la mañana me costó $9. No, 180 pesos. eso es otra cosa que no tiene precio. $9, ¿para qué querés auto con esos precios? Es una... Usualmente te cobran $30, solo porque es aeropuerto. Y todavía el tipo que te lleva es más bueno que el pan. Acá estamos en el aeropuerto Benito Juárez, el aeropuerto más importante de la Ciudad de México, internacional. Vamos a buscar nuestra puerta, porque hoy con Lisana vamos a ir a un nuevo destino. Sí. Para mí va a ser mi territorio, país número 59, ya casi llegando al 60. Y es un lugar bastante conocido. Yo estoy súper emocionada. Yo también, los dos estamos pero re felices. Sí. Nos acabamos de enterar justo en esa cabina que ven ahí atrás chiquitita, que todos los residentes temporales, por más que tengamos la tarjeta de residencia, tenemos que sellar el pasaporte. Sí, me enteré ahora. No lo haces en la migración, sino que... No, ahora vamos a la migración. Pero a nosotros ya nos sellaron. Sí, pero no sé. Lo Sí. acabé de ver y por la duda fui. Fuimos y lo hicimos, o sea, curioso. Y no nos sellaron en la migración, sino que en una cabinita que está ahí. Ahora sí vamos para la migración, a ver si nos sellan otra vez. Estamos aprendiendo el procedimiento para los residentes temporales. No hay migración para hacer. Esta vez Lisana no estaba correcta. Fíjense,
Acá ya estamos en el portón de salida donde vamos a tomar el vuelo. Y realmente nos sellaron el pasaporte en esa cabina ahí que les muestro, ¿eh? ¡Qué curioso eso! Menos mal que Lisana leyó porque iba a pasar recto sin saber. Miren la esposa que tengo, ¿eh? 1 en 1.000.000. Ahí está. Me lleva la mochila, me cuida, me atiende. Ahora súbete vos. Subí. Falta nomás que me lleve a mí, mi amor. Ella hace todo por mí, todo por amor. Sí, Eso es amor. Sí, mi amor. Para que te mejores. Por eso te amo tanto. Te amo. Asegúrese que su cinturón esté abrochado y que el respaldar de su asiento y mesa de servicio estén en posición vertical. Bueno, mi gente, Llegamos. dormimos las 6 horas que duró este viaje. Me maquillé Yo me tomé el remedio, gracias a Dios mi columna ya está mejorando. por el calorcito, mi amor. Por el calor también los músculos como que se sienten mejor. Así que qué buena noticia eso, que ya me siento mejor que antes. Qué bueno. Y otra buena noticia es que algo muy lindo también. Qué bueno que ya llegamos y ya tengo 4G conectado en el teléfono. Nosotros recomendamos la SIM Saily. Es muy simple y fácil. Entrás a la aplicación, seleccionás el país que te está yendo. Ahí también ya podés elegir el plan que querés. Si querés 1 giga o querés más de 1 giga o cuánto querés gastar. Pones el cupón M&L para ganarte el 15% y los datos de tu tarjeta. Pagás y listo. Así de rápido y fácil te conectás y ya tenés internet. Y además tiene para protegerte en el web por las cosas raras que hay. Los hackers y todo eso. Puedes cambiar tu dirección de IP como si fuera un VPN. Y también tiene bloqueador de publicidad malicioso. Así que en la descripción del video le dejamos el link para que puedan comprar su SIM y pongan el cupón M&L para que se ganen el descuento de 15%. Los precios están en dólares estadounidenses. Puedes conseguir un plan muy económico y también un plan para toda la región, continente, el mundo entero, donde sea que vos necesites. Así que bajate el Saily que funciona y es muy bueno. Ahora sí, Lisana, salimos afuera. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No dijimos. La gente no sabe todavía. Viento tropical, palmera. ¿Qué lugar será? Estamos en Aruba, un lugar que no hemos venido antes. Estamos en una isla arriba de Venezuela, muy chiquitita, tiene 100.000 habitantes, pero muy conocido por el turismo. Así que estamos emocionados para tirarnos al mar. Hay bastante viento hoy, el clima está húmedo, debe ser unos 25, 26 grados, pero muy ventoso está la isla. Taxi, amigo. Blanco. ¿Blanco? Yeah. Gracias. Chao. Chao. Ahí vamos a agarrar el taxi, le vamos a preguntar primero si se puede pagar con tarjeta. Amigo, ¿se puede pagar con débito? No, solo cash. Hay que checar con uno. Hay unos taxis más. ¿Usted acepta euro? No, solo dólares. ¿Solo dólares? Cheque, hay taxis que aceptan con tarjeta y eso. Ah, bueno. Hay que chequear con ellos. Vamos a preguntar porque no tenemos dólares. Señora, buen día. ¿Usted acepta tarjeta? ¿Solo efectivo? Ah, gracias. Vamos a sacar dinero entonces. Así es más fácil, dice la señora. La moneda local se llama florín, pero también aceptan dólares. Y nosotros tenemos euro nomás. Mirá, más gente acá está llegando y me di cuenta que le dicen only cash, only cash. Nadie hoy en día lleva Nadie hoy en día lleva efectivo. Así que vamos al cajero otra vez. Ahí están los idiomas que se habla: papiamento, inglés, neerlandés, holandés. Vamos También hablan español, ¿viste? La Sí. mayoría. a ver si Ah, mirá, podés sacar dólares o Aruban florín. ¿Qué sacamos? dólares. ¿Dólares? Sí. ¿O querés ver el dinero No, local? que dólar después Está. se puede usar en cualquier Voy a lado. sacar Bueno, ahora sí nos cobró $10 para sacar. $10. Lleven ya desde casa si pueden. Sí. Bueno, vamos ahora a ver si llegamos. Vamos a ver si llegamos. Me encantó que viene con música y todo. La onda bien de isla, ¿viste? Mirá. Bien isleña la recepción. Sí. Y es la musiquita que vos escucharías en una película de una isla caribeña, ¿viste?
Sí. Bueno, ahora sí, tenemos dinero, vamos a agarrar nuestro taxi. Vamos a ver cuánto nos cobran. ¿Cuánto cuesta, señora, hasta allá? 24. Bueno, vamos. ¡Qué viento que hay! Yo leí, Bueno, la gente acá es bien relajada. que es una isla ventosa, que todos los días, pero gracias a eso te refresca, pero a ver si... Che, Lisandra, no es la isla feliz, es la isla ventosa. Ah, Dios mío, qué viento que hay acá. Febrero es el, ¿cómo se llama? ¿El mes del viento? El mes de viento. mira, ¿Usted es nacido acá en la isla? Sí, el propio. ¿Sí? No hay mucho ¿Tiene más. descendencia holandesa? Holandesa, exacto. Claro, Somos- me di cuenta por sus rasgos. Sí. Somos ¿Quién? holandés también. ¿Usted tiene pasaporte holandés? Pasaporte holandés. Claro. Sí. ¿Y pasaporte de Aruba? No. ¿No Holandés existe? nomás. Solo holandés. Holandés, sí. ¿Habla Dutch? Habla Dutch, sí, porque las escuelas son en holandés. Ah, ¿viste? De pequeño, de kinder, tú vas para la escuela, te Es en- enseña el holandés. ¿Y qué otro Y idioma? ahí, antes no había ninguno maestro armenio. Todos son holandés. Todos son holandeses. Antes. Ahora tenemos maestro holandés. De acá. De acá, sí. Papiamento es el lenguaje de Aruba. Sí. Está una mezcla de Portugués y español. Español y portugués, ajá. Sí, Eu falo português muito bem. Sí, Se eu falar português, você entende que eu estou falando português? exacto. Você entende tudo? Vos te comprender un poco. Aí, fala papiamento comigo para ver se eu entendo. Si me está papiamento, vos te comprender un poco. Eu compreendo papiamento. Sí. Porque eu falo português fluente. sí. Então eu posso entender papiamento também. Ajá. Me diz alguma frase. Boa noche. Boa tarde. Boa tarde. Ah, é parecido com Bom português. dia. Bom dia. Ah. ¿Cuánto vai? Quanto vai? ¿Cómo estás? ¿Cuánto vai? Yo hablo español, portugués, inglés, estonio y ahora papiamento. Cinco idiomas. Acá llegamos al Airbnb que alquilamos. Los precios están más o menos saladitos, ¿eh? No les voy a decir que es el lugar más económico que ya vinimos. Vamos a ver si podemos entrar. Sí, estamos en el lugar correcto. wow, hermoso. Es un Airbnb. Booking acá me parece que no funciona porque no encontré y los hoteles eran una fortuna, ni quise ver. Qué lindo, che. Oh, mira los cactus. Con el aire prendido y todo. Wow. Mira qué curioso, hay una cafetera en el baño. Mateo, No, mirá, Mateo, dejalo. escucha. ¿Qué? Primero tomas el café y ya tenés la emergencia al lado. Claro, porque el café a mí me afloja los riñones. Creo que a todo el mundo. Las tripas me aflojan. Miren qué lindo lugar. El Airbnb viene con una cama grande para pareja. Tiene cofre acá para dejar las cosas también. Mira, te dejan café, té, 2 tacitas, televisor y aire acondicionado. Y adaptador, mira, qué bueno. Que muchas veces uno se olvida. Se olvida. Todo esto costó $150 el día. Y les digo, para encontrar más barato hay por $100, pero te tenés que ir bien lejos. Estamos en el centro, en la capital de la isla. Oranjestad, creo que Oranjestad. Oranjestad. Algo es, así. que significa naranja en holandés. Sí, así que creo que también vamos a hablar mucho de los precios porque capaz muchos no saben qué cuesta venir acá. Pero estamos a punto de descubrir cómo es aquí todo, ¿no? Porque nosotros, la verdad, la primera vez que estamos visitando como una isla que no habla español, todo como Claro. otra cosa. Así que una experiencia nueva también para experiencia nueva. nosotros. Me voy a cambiar. 1, 2, 3. La gente de aquí me encanta, es un personaje, cada persona que conocemos. Tiene una energía muy relajada. Parece que se ríen de todo, se toman la vida muy tranquila. Por eso le dicen la isla feliz, yo creo. Porque la gente acá sí parece que anda feliz de verdad, ¿eh? Por lo menos el taxista que agarramos y la dueña del Airbnb. Una vibra. Pasó algo muy gracioso, que para mí es muy gracioso. Viene la dueña y queda mirando a Mateo y dice: ¿pareces a...? Yo pensé, va a tirar, no sé, cualquier persona. Dani De Vito. Y dice: ¿pareces a Raúl Alejandro? Y yo me cagué de risa Sí. porque
Es mi cantante favorita. Lisana es re apasionada por Raúl Alejandro. Me quedo más tranquilo ahora que por lo menos tengo algún parecido. Y a mí me dijeron Shakira. No, mentira. Eso lo inventaron. No tengo nada que ver con Shakira. Nada que ver. Porque la cadera no mueve, ¿verdad? A ver. Bueno. Versión Estonia de Shakira. La señora nos recomendó acá un lugar para ir a comer y tomar un Aruba arriba. Aruba arriba para ir muy arriba. Para ir muy arriba. Y nos dijo que probemos un plato también. Y como tenemos tanta hambre, lo vamos a hacer. Acá nos recomendó que vengamos la señora de West Deck a comer quesi llena. Que es el plato típico de la isla. Que ya cuando llega el plato le digo, ¿qué es? ¿Y por qué es tan importante? Y vamos a probar esos tragos. Mira, está bueno acá la vibe. Acá hay una playita chiquita enfrente del bar. ¿Se podrá nadar acá? No hay nadie. Vamos a buscar una mesita para sentarnos. Ok, acá llegamos al restaurante y nos pedimos lo que la señora dijo que teníamos que comer. Este plato que se llama quesi llena, que es el plato típico de acá, que es pollo desfiado. No sé cómo se dice en español desfiado. Machucado. Machucado. Con prunas. No sé qué es eso. ¿Será pluma? ¿Pluma? Con las plumas. No, pluma. Con las plumas viene el pollo. No, plum. Te lo sirven con plumas. ¿Ciruela? No. Ah, con ciruela. Algo así, déjalo ahí. ¿No? Con las plumas. Tiene local spices y kashis. Mateo habla español. Eso sería como condimentos locales y las nueces de la nueces India. Con queso y servido con tomate fresco, ajo y salsa de basílica. Queso Gouda. 13.75. Bueno, no está mal el precio. Yo tenía miedo que iba a ser más. Yo tenía miedo que íbamos a hablar de 30 para arriba acá. Ah, no. Yo pensé tenía más de miedo. 23. Y vamos a ver porque me pedí una arriba Aruba y voy a descubrir qué es. Aruba arriba. Aruba arriba, ¿ven? Vodka, ron, orange juice, pineapple juice. En español. Vodka, ron, jugo de naranja, jugo de piña, granadina roja con ron añejo. 12.50. ¡Hala! Cuesta más que la comida. ¿Qué de ingredientes que tiene? Vamos a ir bien arriba, Mamita querida. ¿Cómo es? ¿Para adentro, para afuera, para arriba? Es un cóctel muy fuerte, muy fuerte. Para el centro, para arriba, no sé. Es arriba, abajo, al centro y adentro. Te engaña, Sí. No se le siente el alcohol. Es dulce. Parece un cóctel de frutas. ¿Recuerda alguna bebida? El ponche. ¡Wow! ¡Mamma mía! Parece gomitas de Haribo. ¿Viste? Es como un caramelo. Che, esto te pone en pedo de verdad, Yo ya estoy medio... Ahora sí soy Shakira, madre. Así bailaba mi tío Kiko. Y ella, una muñeca, decía. Una muñeca, diría mi tío el Kiko. ¿Qué más contaba? ¿Algún otro chiste? Contaba otro chiste, pero eso no lo puedo contar en la cámara. ¿Por qué? Y no serían permitidos por YouTube. Era un personaje de esos que ya no hay más. Acabó de llegar el quesi llena, este plato acá. Y cuenta la historia. Para, antes de decirte, qué raro que es, ¿no? Es una bola de queso. Bueno, aquí le dicen como queso relleno. Pero cuenta la historia que en el siglo XVII los esclavos que los holandeses traían, los holandeses todos sabemos que comen mucho queso Gouda, no sé qué, la aman el queso. Entonces, ¿qué pasaba? Los esclavos con el queso que los holandeses tiraban y con el resto de los vegetales y carne que los holandeses ya no usaban, ellos lo juntaban y lo cocinaban. Entonces, claro, aprovechaban todas las sobras. Claro, entonces adentro ponía vegetales, carne, lo que había, y arriba el queso, los restos del queso. A ver, yo vi que hacen así. No se rompió. Es con pollo desmechado, ahora me acordé la palabra. Pollo desmechado.
me vino una nostalgia muy grande porque tiene el sabor de una comida que nos daban en el almuerzo en la escuela. Mirá vos. Y no me acuerdo qué plato era, pero tiene el mismo sabor y me siento como en mi infancia. Es tan rico que lo comería todos los días. Riquísimo. Espectacular. No, una muñeca, diría mi tío el Kiko. ¿Es picante acá hecho caserito? Sí, hecho de casero. ¿Ese de qué? ¿De jalapeño? De papaya. ¿De papaya? Sí. ¿Es muy picante? Sí. Dame carne, se la hago para que hagas algo. Ya, más que rápido. Picante, ¿verdad? ¿Qué? No entendí nada, si era picante o no era, o qué dirías. ¿Qué? ¿No es picante? No, picante es poco esto, voy a escupir fuego hoy. Madre mía. Ese es fuerte. Más Esto es suave. Claro. ¿Suave a dónde? ¿En tu casa? No, uno más al rojo, más picante. ¿Este? No, es otra. No, hay otro más. Este es el más picante que hay. Se llama malagueña. El más picante, señor, el rojo. Ay, Dios, me echó todo el pote. Poco, ¿no? ¡Qué peligro! ¿Lo como o no lo como? No, tanto así, estás loco. No. ¿Qué te están haciendo acá, ¡Wow! No, esto no se puede. Time out. No, esto es terrible. ¡Wow! ¿Quién come esto? ¿El enemigo? Dios me libre de todos los pecados que he cometido. Me parece que se viene la lluvia. Se viene el agua, Terrible tormenta. Bueno, salimos de comer. $60 nos costó la comida. 30 cada uno para comer esos 2 platos que vieron y los drinks. Porque agregan el servicio. O sea, lo que ves $7 de servicio, lo que- 10%. lo que ves en el menú más 10%. Sí, 10%. Se largó a llover. Se largó. Lluvia tropical. Y no sé, la nube es bastante grande. Pero lo que quería decir, Está medio hecho para los Estados Unidos esta isla. y también parece un poco, es como si mira, un poco me parece a Disneyland. Orlando, cuando fuimos a Disney, el color de los hoteles, cómo lo decoran, el paisajismo que hicieron, las palmeras, parece un poco los Estados Unidos. Aunque dicen que tiene influencia neerlandesa, pero parece más los Estados Unidos. Sí, es como que el pavimento perfecto. Claro. Acá donde van viendo, estamos en la avenida principal y vamos yendo hacia el centro de la ciudad. Porque hoy claramente no va a dar tiempo con Lisana de que le demos la vuelta a la isla, que vayamos a conocer las playas. No da tiempo de nada de eso, pero sí podemos darle la vuelta acá por la capital y conocer un poco con ustedes. Si miran un poco más hacia adelante, vamos a llegar acá al puerto, donde llegan todos los cruceros y los turistas que no vienen por avión. Y ya me di cuenta que acá el 90% del turismo debe ser de los Estados Unidos. Mira, Lisana, acá hay un shopping. Wow. ¿Ves? Marketplace. Marketplace, ¿ves? No, este lugar sin duda me recuerda, pero muchísimo a los Estados Unidos. A ver el patente. One Happy Island. Happy Island, mirá. Y hay que decir la verdad, la gente acá es buena onda, che. Sí, la gente 10 puntos. 10 puntos, la verdad el isleño es una maravilla. Y hacen chistes, se ríen. Se ríen. Y no importa el idioma que le hables, ellos se entienden. Ellos están entrenados para el turismo. Sí. Acá es un shopping center abierto. No hay gente. No, está bien tranquilo. Yo creo que es para venir a tomar Claro, drinks, pero- franquicias americanas. Que tengo la impresión de que siempre que vamos a una isla caribeña es dominado por estadounidenses. Y porque les queda cerca y ahora ya es invierno. Entonces, yo haría lo mismo si fuera de allá, ¿no? Claro. Miren, ve acá un barcito para tomar unos drinks. 5 o'clock se llama. Somewhere Bar. Hay algunos pocos extranjeros. Unas tienditas. Mirá, y ahí están pasando la NFL. National Football League de los Estados Unidos también. Hasta la tele tiene cobertura de los Estados Unidos. Hay más turistas. Es como súper hecho para el turismo, parece. Está hecho Porque hemos ido a islas, por ejemplo Roatán, de Honduras, que nos encantó también.
que se hablaba inglés y eso, pero se veía como Tenía más vida local, súper local, así, Sí. como techo de, ¿cómo es? Esas de paja. Sí. Sí, tenía más vida casitas local. isleñas. Acá es como cemento, levantaron terrible turismo, ¿viste? Resort. Pasa que acá es una isla también que tiene 100.000 habitantes, más chica, y vive 100% del turismo. Tiene las plataformas de petróleo que las vamos a ver después, Pero que trajo mucha gente de afuera a vivir acá. Y acá nomás está el puerto. Yo creo que por acá llegan los cruceros que vienen a hacer los turismos a ver el agua. con los turistas. Ah, Ah, no limpia el agua. no, eso sin duda. Quería ver si hay peces. Ah, quién sabe la cantidad de gente que debe venir de afuera en sus barcos acá también. Ah, no, toda Aruba, dice. La isla tiene 100.000 habitantes, un poquito más. Pero vienen más de 1 millón de turistas al año. Wow, Entonces viven del turismo básicamente, o sea, básicamente. y tendrán petróleo, me imagino, porque vi una planta de... Sí, ahora vamos a ver si lo Pero vemos. hay unos cangrejos. La pepa. Ay, mirá. Allá, Lisana, mirá. Ahí los tenés. Ahí, bien grande, mirá. Bien suculento. También dicen que es la isla más segura del Caribe. Y la verdad se siente porque acá dejan todo abierto. Sí. Parece que está todo re relajado. Dicen también que tienen el agua más cara del mundo. Dicen Que el agua de acá es tan limpia que te la tomás y como que puedes te tomar agua de la canilla sin problema y dicen salís volando. hasta tomen de la canilla para no comprar en plástico. Sí, porque ¿cómo es? La desalinizan del mar. Sacan el agua del mar, le hacen un proceso y queda Sí. un lujo asiático. Me encantaron los cangrejos. Son coloridos. Qué lindos bichos, che. Y ahí están los famosos pelicanos rosados, Mateo. flamenco digo, que Lisana quiere ir a verlo, No, pero mentira, cuesta mentira. $150 No, la escucha, entrada. Escucha. $150 para le digo, te bajo las imágenes de Google. Yo no dije que quiero ver eso, lo agregó Mateo. Cuesta como $145 por persona, te llevan, te dan una toalla, no sé qué. 3 Pero flamencos ahí. en la Dicen que el flamenco ni siquiera es nativo de la isla. No. ¿Y Así por que- qué hay una cabina roja de esas de Londres ahí? Nada que ¿Qué ver. tiene que ver? Bueno, vamos a seguir caminando, explorando. Miren, gente, a dónde llegamos ahora, para que no digan después que estaba mintiendo. Acá llegan los cruceros, mírenlos. Qué cosas monstruosas grandes. El Sirena ahí y ahí al lado Resilient Lightning Lady. McQueen. ¿Cuál? Resilient Lady. Resilient Lady. A Lisana le dicen Lightning McQueen. Sí. Porque dicen que fue al supermercado a comprar, volvió en 2 minutos el otro día. Yo me puse ese nombre porque cuando volví Mateo dijo, ¿ya volviste? Qué raro. Por primera vez Lisana salió al supermercado caminando sola por la Ciudad de México. Volvió en 5 segundos más o menos. Lightning McQueen parecía. Uy, igual. Y yo que iba sola, ¿qué hago? Miro el cielo, Dios mío. compré y volví. Bueno, ahí tenemos un hotel, se llama Ese es un all inclusive. ¿Cómo es? Renaissance. Renaissance. Bueno, eso. Dicen que si hospedas ahí, que los precios de la noche van de 200 para arriba. Por eso no me hospedé ahí. No sé si es por persona o por dos, pero eso, todo incluido. Te llevan a la isla de flamencos gratis. Tenés ese plus. Si no hospedas ahí, tenés que reservarlo con el hotel, pagar los $145 y puedes ir. Pero si quedas ahí, te lo dan gratis. Oh, pero qué resort, che. Enorme. Enorme. Todos los yanquis deben ir ahí, seguramente. Para mí lo más curioso de todo es esto, miren. Les voy a mostrar. Más barco de pescador acá, porque claro, los platos acá típicos, todo hecho con marisco y pescado. Pero esta isla, como ya escucharon el señor taxista, que todo el mundo habla como 5 idiomas, no es por acaso, sino porque también tiene las plataformas petroleras que trajo mucha gente de varios países diferentes del mundo a trabajar acá y a vivir. Y miren, yo les voy a mostrar una ahora que está acá bien cerquita nuestro. Miren, le voy a poner punto 10 a la cámara para que la vean, miren. Ahí se ve una plataforma petrolera. ¿La ven? Miren.
Y ahí al lado se ve un barco carguero de petróleo probablemente de esa plataforma. Ahora lo más loco de todo es que atrás de esa plataforma, un poquito más a la izquierda, está Venezuela. Venezuela. Y si el día estaría despejado, Se podría ver. viento, estamos grabando. Se podría ver Venezuela porque cuando fuimos con Vero y con dos locos de viaje a El Faro, arriba de Adícora, Se veía Aruba. vimos Aruba, así Sí. que Se ve la montaña. estamos muy cerquita. Y nos dijeron que ya hubo personas que fueron nadando. Mentira. La mujer que nos atendió Dijo, le pregunté, fue gente nadando. Le dije, ¿se No, puede ir nadando? ella dijo- Ya ha ido gente, dijo. ella dijo, no he nadado. No, entendiste mal. Dijo, ya ha ido gente nadando. Dejen en los comentarios que, Para mí se puede. Estamos pegados. pero está lejos. Bueno, ahí nos dejan porque ahí tenemos una discusión. Que uno escuchó una cosa y otro otra. Ahora, digamos la verdad, ¿cómo nos gustaría volver a Venezuela? Sí. ¿Cómo nos gustó? El turismo de allá es espectacular. Pero no sabemos si es un buen momento para ir o no. Los venezolanos que nos siguen nos dirán si podemos ir o no a hacer unos videos ahora que estamos más cerca. Miren qué lujo el resort. Tiene esta entrada de barco adentro del resort. No. Mirá vos. Un lujo asiático esto, Mirá ahí los turistas, che. Esto parece Qatar, cuando anduvimos de barco en un shopping. Parece Qatar. El que fuimos allá, que andábamos dentro con el barco dentro del shopping. Mirá vos. Qué locura. Qué locura. Mirá, le doy zoom para que vean. Mirá, lo vemos gratis con Lizana sin pagar nada. Mirá. Ahí. Pero miren a dónde sale esto. La gente muy respetuosa acá para en la franja. Esto sale hacia el mar. Sale hacia el mar. Podés entrar directamente al cuarto de tu habitación sin mojarte los pies. Qué locura. Ah, qué lujo, Otro nivel, Hay niveles de niveles, Hay diría. niveles de niveles. ¿Cuál diría era la Justin canción? Bieber. No era Justin Bieber. Ahora, Lizana, sí te creo que veo esos edificios de arquitectura holandesa, Esto sí que es loco. Estos edificios acá rosados. Está hermoso. Hermosos. Aquí dicen que es súper colorido y tiene colores pasteles rosados. Súper lindo. Así que ya que estamos, que hoy me vestí blanco y rosado. Se no vistió tiene- hermosa, No Lizana. tiene nada que ver, pero suscríbanse al canal. Un besito grande. Así, cada seguidor gana un besito. ¡Mua! Gracias. Miren, acá otro edificio de esos que tiene un restaurante arriba y abajo una joyería. Qué hermoso, che. Deben ser antiguos. Ahora hay que recordar que Aruba es un territorio independiente. Sí, todavía responde a la corona de los Países Bajos, pero tiene su propia independencia, su propio gobierno, su moneda, cobra sus impuestos. No es más parte de la antigua Antilla neerlandesa, que era 8 islas, y ellos tenían que mandar sus impuestos a toda la capital, que era Curazao. Ahora ellos tienen más independencia. ¿Es verdad que era parte de la Unión Europea y ya no es más? No, ¿No? eso no es verdad. ¿Y dónde lo leí entonces? Entonces sí es verdad. Ah, Y antiguamente acá los caballos, Lizana, eran azules. Por eso está azul ahí la estatua. Fue el primer lugar en el mundo donde descubrieron un caballo azul. eso te creo mucho. Gracias por el dato. Sí, ahí está, ¿ves? Se llamaba Bobby, el primer caballo azul descubierto en las antiguas Antillas neerlandesas. A él le gustaba comer McDonald's. Murió ya hace años. Cualquier. Mirá, ¿querés sacarte una foto con la vaca? Ya está ocupado. Mira la vaquita. Qué linda foto ahí con la vaquita. Mira qué lindo. Precioso. Una foto postal. ¿Foto? Mirá. ¿Qué? Submarines. Se puede hacer ¿Submarino? un tour de submarino. Ah, la percha. ¿Vos te animarías, Lizana, a hacer un tour de Va a submarino? 2 metros abajo del agua. Ah, 2 metros. Te la regalo. Más sí. Como es el que fue al ver el Titanic Sí. y nunca más volvió.
Va, no te van a llevar a ver el Titanic acá. Ah, Está cerrado. pero mirá vos, yo nunca hice un tour de submarino. Es un submarino de verdad. Pero yo primero miraría las notas de la gente si se ve realmente algo. O es solo el fondo del... Porque esa foto es hecha en Photoshop Y debe costar una fortuna aparte de eso. también. Sigan viendo. Mirá vos, acá también pusieron las vacas que hay en Florianópolis, en la ciudad donde yo viví tantos años. Este es un artista que dibujaba las vacas. Y el restaurante parece también de Florianópolis, pero con dólares. Mirá vos. No. Pero son dólares de verdad. Sí, pero de $1, ¿no? ¿Y qué? ¿Cuántos dólares hay acá pegado? Ya no puede usarlo, le escriben. Son dólares de verdad. Mateo, que empiece a juntar. Me los voy a llevar. No, ya no puedo usarlo. Pero está mirá la escrito. cantidad que hay. No lo puedo creer. No, es que esto es muy raro. ¿Por qué alguien dejaría $1 acá si lo podés ahorrar? ¿Y este de cuánto es? Bancos De en Chile. 1000 pesos de Chile, mirá. Pura vida, madre. Costa Rica. Pura vida. Colombia. De todo el Y mundo hay. Filipinas. Lisana, yo acá debe haber fácil más de $10.000 pegados. ¡Qué locura! Mira la cantidad que hay. Fue una estrategia de marketing muy buena. Sí, porque nosotros entramos. Y para mí, Lisana está hoy una muñeca. Tomaste mucho Aruba arriba. Tomé mucho, me tomé uno nomás. Uno nomás me tomé. Es que el chico se le fue el dolor de espalda. Mira, yo ya no le creo más nada porque parece No, una estrategia te para juro, que lo te cocine, juro. le No, planche. Lisana, te juro por Dios, no sí, podía moverme. yo te creo, pero es muy raro que se te fue Yo así no- de la nada. Yo no sé, yo lo llamé al Mira, profesor. ¿sabes por qué? Porque a Aruba le dicen Happy Island, la No. isla de la felicidad. Entonces Yo- llegaste y se te fue el dolor. Yo llamé al profesor y me No. dijo que porque nunca había hecho ese ejercicio, que usé los músculos que nunca usé Bueno, y que al cabo de 2 días se va el dolor. pero llegaste a la Happy Island, Mateo. Yo no sé decirte cómo fue que mejoré, pero mejoró, pero no estoy inventando, te juro, mi amor. Yo no podía moverme ayer. Miren, acá está el puerto donde llegan todos los turistas de los barcos. Llegan por acá y ahí están las letras de Yo amo Aruba. Y acá si dejas el auto te lo llevan. Está todo acá bien centralizado. Llegan los barcos, la gente nomás tiene que caminar, no hace falta ni tomarse un taxi. Nada. Todo acá pegado uno tiene. Ahora me enteré que por acá pasa un trencito que te lleva gratis a dar la vuelta por la ciudad. Y a Lisana le encanta hacer cosas gratis. A los dos. Entonces no yo sé. digo, ¿dónde estará el tren? No sabemos qué hora viene. Así que tal vez mientras esperamos, falta la foto de I Love Aruba. Nos sacamos la foto de I Love Aruba. I love you, Lisana. I love you. I love you. Una muñeca quedas ahí, diría mi tío el Kiko. Muñeca. Wow. Van rápido, cuidado. ¡Yuhu! No tiene mucho freno esta bici, Oh. Ni amortiguadores tampoco. Mirá, Lisana, los árboles caídos de Aruba. Los famosos árboles caídos de Aruba. ¿Vos sabías la historia? Sí, el viento sopla y el árbol crece Tumbado. tumbado. ¿Esta es la playa? ¡Ay, se largó a llover! ¡Wow! Un casamiento hay acá. Se largó con todo y se arruinó el casamiento, che. Aquí vemos el papiamento y puedo leer, mira, prohibido parquear, estacionar, bueno, mostrame. ¿Para qué le muestra mi cara? Ya lo vieron suficiente. Prohibido parquear, estacionar en el terreno de aquí, no sé qué. Sí, se entiende todo, es una mezcla de portugués y español. Sí. Y ahí vemos un amigo bailando, muy contento, mira. Mira. Oh, mira cómo baila el pibe, ¿eh?
Happy Island, ¿eh? Isla feliz, la gente baila en la calle. Eso es sinónimo de felicidad. Wow, acá sí se ve bien. Dejamos las bicis porque Más caro que comprarle una bicicleta nueva. Por menos de 10 minutos me cobró $12. No Si qui- seguíamos 10 minutos más nos comprábamos una bicicleta nueva. No quise más, Entonces dijimos, dejala, Lisana. no quise más andar de bici. Entonces, Ay, Dios mío. acá pasa el tren gratis. Como ya lo cerraron, cierra a las 5. Estamos siguiendo la vía y hacemos el mismo recorrido que te hace el tren, pero a pie. Y Lisana va haciendo shu shu. Shuk, shuk, mira. Y ahí va la locomotora, mirá. Ahí está. Y listo. Y yo voy viendo a Lisana acá de atrás. Miren lo que hay acá. Un Colombian restaurante. Con desayunos, mira, colombianos. Acá puede ser tal vez una opción más económica para que vengamos con Lisana a comer. ¿Pero será solo desayuno? Porque parece cerrado, ¿no? Parece cerrado. Parece bastante abandonada esta calle, pero yo no sé si es porque es la hora. Está abierto. Está abierto, mirá. Acá podríamos venir a comer. Mirá qué lindos platos. No hay realmente nadie acá. Está todo cerrado. Pero vinimos una calle más para acá y se cerró todo. No sé si es porque es la hora o porque esta calle realmente no tiene movimiento. Mira, todo cerrado acá. Y por lo que entendí estamos en temporada alta. Interesante este lugar, che. Curioso, muy curioso. Y después de pasar por esa calle que parecía todo cerrado, muy random aparece una tienda de Zara. De 4 4 pisos. Nada que ver con el resto. De último modelo. Así, tipo, vamos a abrir una Zara inmensa. Claro. Bueno. Y nuevo el edificio, que no tiene nada que ver con los otros edificios que vimos. Hay como una mezcla de edificios nuevos con antiguos. Ah, mirá, y ahí las casitas coloridas holandesas. Acá tenés el horario, de las 10 a las 2. Eso es para los autos. Qué pena, está todo cerrado, agarramos. Pero qué lindo que está esto, re pintoresco. Fíjate, ¿por qué hay autos que tienen mano inglesa? Explícame eso. Y no sabría explicártelo. ¿Cómo llegaron acá? Parece apocalíptico. A ver en Google qué hora dice. De ¿Qué? 10 a 6. Son las 6:30. ¿Viste? Bueno, por acá vamos terminando el video ya. Hicimos un recorrido. Las primeras impresiones. Llegamos un poco tarde para ver Claro. el movimiento, pero bueno. Ya tuvimos una idea más o menos cómo es el lugar. Y mañana sí que le vamos a dar una vuelta más fuerte. A ver, todas las playas y Sí, cosas paradisiacas exactamente. que tiene. Nos vemos pronto en el próximo video por Aruba. Los queremos mucho. Suscríbanse, denle un me gusta, Un comenten. comentario. Si no les gustó, denle un dislike. Y si les gustó, un like. Un beso. Chao. Chao.